Clara tenía 32 años y, si alguien le hubiera dicho unos años atrás que su vida tomaría un giro tan inesperado, probablemente se habría echado a reír. En ese entonces, vivía una existencia tranquila en un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, donde la rutina giraba en torno al trabajo, la casa y las reuniones familiares. Estaba casada con Javier desde hacía 6 años, y aunque su matrimonio parecía estable, había perdido la chispa que alguna vez los había unido. Clara intentaba mantener la armonía, pero a menudo sentía que, con cada día que pasaba, se distanciaban más. No pensaba demasiado en ello hasta que un día, Javier apareció con un regalo inesperado, un cachorro de pastor alemán al que llamó Bruto. Javier siempre había querido un perro, pero Clara se mostraba reticente. Será ruidoso, sucio y demandará toda nuestra atención, solía decir con una ceja alzada, como si ya estuviera preparando la excusa perfecta para no involucrarse, pero un día, sin avisar, Javier llegó con Bruto en brazos y una sonrisa triunfante. «¿Conoce a Bruto?», dijo mientras dejaba al cachorro en el suelo. Clara suspiró, resignada a que sus protestas ya no servirían de nada. Al principio, el cachorro solo añadió un poco de caos divertido a la casa, ladridos, carreras y algún que otro desastre. Javier estaba encantado, pasaba horas jugando, paseando y entrenando a Bruto con devoción casi religiosa. Clara no le prestó mucha atención hasta que empezó a notar cambios en Javier. Él se volvió más distante, se dormía en el sofá junto a Bruto en vez de acostarse a su lado, y sus conversaciones giraban exclusivamente en torno al perro. Bruto ya aprende a sentarse, Bruto es mi mejor amigo, Bruto me entiende mejor que tú. Eso la inquietaba. ¿Acaso estaba siendo reemplazada por un perro? Una noche, durante la cena, Javier soltó algo que hizo que Clara se tensara. Deberías pasar más tiempo con Bruto, sabes, él te echa de menos. Ella rió por lo bajo. Es solo un perro. Pero Javier la miró serio, con una especie de reproche. No, Clara. Es parte de la familia, y deberías tratarlo como tal. Esas palabras le dieron escalofríos. Después de esa cena, Clara empezó a notar cosas extrañas. Bruto la miraba fijamente, con una intensidad casi humana. Se movía a su lado como si pudiera leer sus emociones. Era absurdo, pero inquietante. Luego Javier insistió, solo intenta pasar tiempo con él, hazte amiga de Bruto, te hará feliz. Clara no entendía por qué Javier se empeñaba tanto. No es una persona, pensaba. Pero él se limitaba a sonreír con ese aire enigmático y decía, eso es justo lo que quiero que descubras. Una tarde, mientras Clara leía en el salón, sintió una mirada clavada en ella. Levantó la vista y allí estaba Bruto, en un rincón, observándola con esos ojos oscuros que parecían esconder un secreto. ¿Qué quieres, Bruto?, susurró sin saber por qué le hablaba al perro. Él no se movió, solo sus orejas se agitaron ligeramente en respuesta. Esa noche Clara apenas pudo dormir. Días después, Javier volvió al tema con una sonrisa extraña. Has empezado a prestarle atención, ¿verdad? Ella apartó la mirada, fingiendo indiferencia. Solo intento ser una buena esposa, si para ti es tan importante, murmuró. Javier negó con la cabeza, como si hubiera escuchado un chiste privado. Ya verás, pronto querrás estar cerca de él tanto como yo. Clara no supo qué decir, pero esas palabras se quedaron en su mente como un eco persistente. Desde entonces, Javier no dejaba de insistir en que se acercara a Bruto. Clara se sentía cada vez más incómoda, como si algo oculto en su casa estuviera esperando a que ella bajara la guardia. Su mirada, las sonrisas extrañas de Javier, sus comentarios crípticos. Todo formaba un rompecabezas que no sabía cómo armar. Una noche, mientras tomaba un té en la cocina, Javier volvió a hablarle con voz casi ronroneante. Tú también lo sientes, ¿verdad? Clara dejó la taza con un golpe seco. Sí, siento que algo raro pasa, pero no sé qué, respondió temblando. Javier se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo ábrete a ello, Clara. Déjate llevar. Pero antes de que pudiera replicar, Bruto se levantó y se posicionó entre ellos, con su hocico casi rozando la mano de Clara. Ella sintió su cálido aliento y un escalofrío recorrió su piel. Retrocedió de repente, confundida y asustada. ¿Qué me está pasando?, se preguntó mientras Javier la miraba con una mezcla de expectativa y algo más oscuro, algo que hacía que su piel se erizara. Aquella noche,
Clara comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero no sabía si para bien o para mal. A la mañana siguiente, Clara se despertó con el corazón aún acelerado por la confusión de la noche anterior. Se vistió con prisa. Una blusa blanca ligeramente entallada que dejaba entrever la curva suave de sus hombros, una falda lápiz negra que rozaba sus rodillas y unos tacones de charol rojo que resonaban con decisión contra el suelo de madera. Se colocó un collar sencillo de plata, pero en sus ojos había una sombra de inquietud que ni el mejor maquillaje podría disimular. Bajó las escaleras con la esperanza de encontrar normalidad, pero la casa parecía respirar un aire distinto. Javier estaba en la cocina, con la camisa desabrochada en los primeros botones, mostrando un pecho ligeramente velludo que contrastaba con su piel bronceada por el sol de Segovia. Bruto, el pastor alemán, se recostaba a sus pies, vigilando cada movimiento con esos ojos oscuros y penetrantes. «Buenos días, cariño», dijo Javier con una sonrisa que no alcanzó a convencer a Clara. Ella fingió una sonrisa y tomó una taza de café, pero su mente estaba en otra parte. Unos minutos después, mientras revisaba el correo en la mesa, sintió una presencia detrás de ella. Se giró lentamente y allí estaba Bruto, observándola con una intensidad que la hizo estremecer. El perro se acercó, rozando su pierna con un calor que parecía casi humano, y Clara no pudo evitar una mezcla extraña de temor y atracción. Intentó apartarse, pero algo la retenía, como si una fuerza invisible la atara a ese instante. Javier apareció entonces, apoyándose contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa ladeada. «¿Ves? No es tan difícil», dijo con tono burlón. «Bruto solo quiere ser tu amigo. Quizás deberías dejar de resistirte». Clara frunció el ceño y, sin pensarlo, respondió con ironía: «Claro, porque ser amiga de un perro que parece salido de una novela de terror es justo lo que me faltaba en la vida». Javier se rió, y esa risa sonó más oscura de lo que ella esperaba. «No seas dramática. Además, no es cualquier perro. Tiene algo especial». Su mirada se volvió intensa. «Algo que ni tú ni yo terminamos de entender». Clara sintió una punzada en el estómago y quiso cambiar de tema, pero justo en ese momento, Bruto ladró suavemente y corrió hacia la puerta principal. Javier se levantó de un salto y salió tras él, dejando a Clara sola en la estancia. Con el corazón en un puño, decidió seguirlos a distancia, cubierta por la sombra de un olivo en el patio trasero. Allí, en la penumbra de la mañana, vio cómo Bruto olfateaba el suelo con atención, y luego se giró hacia Javier, que murmuró algo inaudible. De repente, el perro ladró con fuerza y arrancó a correr hacia el bosque cercano. Clara sintió un impulso irrefrenable y salió corriendo tras ellos, olvidando tacones y delicadezas. Pisó tierra, hojas secas y ramas, hasta que llegó a un claro donde Javier esperaba, iluminado por el sol que se filtraba entre los árboles. Bruto estaba sentado a su lado, tranquilo, pero los ojos de Javier brillaban con una intensidad casi sobrenatural. Ella se detuvo, jadeante, y él la miró fijamente, casi desafiándola. «¿Sabes lo que Bruto realmente es?», le preguntó con voz baja. «No es solo un perro. Es la clave de algo que ni siquiera imaginas». Clara quiso retroceder, pero sus piernas parecían clavadas. El silencio entre ellos se rompió solo por el viento, que susurraba entre las hojas, y en ese momento supo que lo que estaba por descubrir cambiaría su vida para siempre. Y entonces, en lo profundo del bosque, algo se movió entre las sombras. No era Bruto ni Javier. Era otra presencia. Clara sintió que alguien o algo la observaba, y un frío helado le recorrió la espalda. ¿Quién o qué acechaba en la oscuridad? ¿Y qué papel jugaría Bruto en ese misterio que apenas comenzaba a desvelarse? Aquella tarde, Clara volvió a casa con la piel erizada y el corazón en un puño. Se quitó los tacones de charol con un suspiro de alivio y se dejó caer en el sofá del salón. La luz tenue del atardecer se colaba por las cortinas de encaje, dibujando sombras danzantes sobre su piel. Vestía ahora un vestido de seda color vino, ceñido a la cintura y con un escote discreto que insinuaba más de lo que mostraba, mientras sus labios carmesí contrastaban con la palidez de su rostro. Sus dedos jugueteaban nerviosos con un delicado brazalete de plata que llevaba en la muñeca derecha. Bruto estaba en el suelo, a unos pasos, observándola con esos ojos profundos que parecían querer comunicar algo más allá de un simple ladrido. Clara no podía evitar sentir una mezcla extraña de atracción y miedo hacia aquel animal que poco a poco se había convertido en el centro de su mundo y de sus pesadillas. Javier apareció en la entrada del salón,
con la camisa desabrochada y un aire despreocupado, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. ¿Has pensado en lo que te dije esta mañana?, preguntó con voz suave, casi susurrante. Bruto no es un perro cualquiera. Es un guardián, un vínculo con algo más grande. Clara se levantó, sintiendo un peso en el pecho. Javier, esto se está volviendo surrealista. No sé qué esperas que haga, pero me estoy perdiendo a mí misma en todo esto. Él sonrió con una mezcla de ternura y misterio. A veces, perderse es la única forma de encontrarse. Antes de que Clara pudiera responder, un ruido seco vino del pasillo. Ambos se giraron y vieron a Bruto erguido, las orejas alzadas y el cuerpo tenso. El perro avanzó lentamente hacia la puerta de la calle, como si hubiera percibido algo invisible para ellos. ¿Otra vez?, murmuró Clara. Siguiendo al animal con la mirada, Javier la tomó del brazo y, con un gesto firme, la llevó hacia la salida. Ven, tienes que ver esto. Bajaron juntos por la calle adoquinada del pueblo, donde las farolas empezaban a encenderse y la gente cerraba sus tiendas. Bruto llevaba la delantera, guiándolos con paso seguro hacia un antiguo parque abandonado, lleno de árboles retorcidos y bancos cubiertos de musgo. Allí, en el centro del parque, Clara vio una figura que se recortaba contra la sombra de un roble. Alto, vestido con una gabardina oscura y un sombrero que ocultaba parcialmente el rostro, el desconocido parecía esperarles. ¿Quién eres?, preguntó Javier con voz firme, mientras Clara sentía como un escalofrío recorría su espalda. La figura se giró lentamente, y aunque la luz era escasa, Clara pudo distinguir unos ojos que brillaban con un fulgor antinatural. He venido a advertiros, dijo con voz grave. Lo que habéis desatado con Bruto no puede ser contenido por mucho tiempo. Clara apretó los puños, sintiendo que el miedo y la curiosidad se mezclaban dentro de ella. Javier frunció el ceño y dio un paso adelante, pero Bruto gruñó suavemente, como si supiera que aquel encuentro era solo el principio de algo mucho más oscuro y peligroso. ¿Qué queréis decir?, exigió Javier. ¿Qué es Bruto realmente? La figura sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. No es un perro. Es un guardián de secretos antiguos, y ahora estáis en medio de una batalla que ni siquiera imagináis. De repente, un viento helado recorrió el parque, haciendo que las hojas crujieran como susurros de fantasmas. Clara miró a Javier, y en ese momento supo que nada volvería a ser igual. Mientras la figura desaparecía entre las sombras, Bruto se sentó a sus pies, mirando a Clara con una expresión que parecía decir: prepárate, esto acaba de empezar. ¿Quién era aquel desconocido? ¿Qué secretos ocultaba Bruto? Y, sobre todo, ¿hasta dónde estaría Clara dispuesta a llegar para descubrir la verdad? Aquella noche, Clara no pudo conciliar el sueño. Se tumbó en la cama, envuelta en un camisón de satén negro que acariciaba su piel como una caricia prohibida. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando tenuemente su rostro, donde se dibujaba una mezcla de ansiedad y determinación. Sus dedos jugueteaban con un mechón de cabello suelto, mientras en su mente resonaban las palabras del extraño del parque. Un ruido sutil la sacó de sus pensamientos. En la oscuridad, la silueta de Bruto apareció en la puerta de su habitación, sus ojos brillando como dos faros en la penumbra. Sin moverse, el perro la observó durante unos segundos que parecieron eternos, y luego se acercó lentamente, posando su cabeza sobre la cama, cerca de su mano. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una mezcla de miedo y extraña comodidad. Acarició el pelaje del animal, notando el calor de su cuerpo y la firmeza de sus músculos bajo la seda del camisón. Era como si Bruto le transmitiera un mensaje sin palabras, una conexión que desafiaba la lógica. Al día siguiente, decidió que debía enfrentarse a la verdad, aunque fuera aterradora. Se vistió con un conjunto elegante pero sobrio, una blusa blanca de seda, una falda midi negra que acentuaba sus curvas y unos zapatos de tacón bajos que le daban confianza sin perder comodidad. Se recogió el cabello en un moño imperfecto, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro con delicadeza. Javier le esperaba en la cocina, preparando café con esa sonrisa enigmática que ya empezaba a conocer demasiado bien. Bruto dormía a sus pies, pero sus ojos se abrieron al verla entrar, llenos de una inteligencia inquietante. Hoy vas a acompañarme a un lugar, dijo Javier sin preámbulo. Es hora de que entiendas todo. Clara asintió, tratando de ocultar el temblor en su voz. Salieron los tres, y el aire frío de la mañana los envolvió mientras caminaban hacia las afueras del pueblo, hacia una antigua finca abandonada que Javier había evitado mencionar hasta ahora.
El lugar estaba cubierto de enredaderas y sombras, con muros de piedra desgastados y ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Bruto avanzaba con paso firme, como si conociera cada rincón, y Clara no pudo evitar sentir que estaban entrando en un territorio prohibido. Dentro de la finca, encontraron un sótano oculto tras una trampilla oxidada, un espacio oscuro y húmedo donde las paredes estaban cubiertas con símbolos antiguos y fotografías descoloridas de personas y animales. Javier encendió una linterna, iluminando un altar improvisado donde reposaba un collar de cuero con una extraña inscripción. Esto, explicó con voz solemne, es el vínculo que une a Bruto con nosotros. No es solo un perro, es un guardián de secretos que han pasado de generación en generación en nuestra familia. Clara miró a Javier, incrédula pero fascinada. ¿Y qué secretos? Antes de que él pudiera responder, un sonido metálico resonó en la oscuridad. Bruto se puso en guardia, gruñendo suavemente, mientras una sombra emergía de la penumbra, acercándose con pasos lentos y deliberados. Clara sintió que su corazón se detenía. La figura que apareció era familiar, sin embargo, imposible de reconocer. Tenía los ojos del extraño del parque, pero ahora su rostro estaba cubierto por una máscara de hierro que reflejaba la luz de la linterna. Habéis despertado lo que debía permanecer dormido, dijo con voz fría, resonando en la bóveda. Ahora, solo queda enfrentar las consecuencias. Bruto rugió, lanzándose hacia la figura, mientras Clara y Javier se preparaban para lo que sabían sería solo el comienzo de una batalla mucho más grande de lo que jamás imaginaron. ¿Quién era aquel misterioso enemigo? ¿Qué secretos ocultaba el collar? Y, más importante aún, ¿podría Clara sobrevivir para descubrir la verdad? Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de tensión y misterio que envolvía cada rincón de la casa de Clara y Javier en Pedraza. Clara, con su vestido de encaje azul oscuro que acentuaba la curva de sus caderas y sus elegantes botines de ante, movía con cautela cada paso, consciente de que algo en el aire estaba cambiando. Bruto, siempre cerca, parecía una sombra protectora, sus ojos negros y profundos vigilando sin descanso. Javier, por su parte, mostraba una calma inquietante. Solía llevar camisas de lino claras, remangadas hasta el codo, y unos pantalones de tela que le daban un aire relajado, pero su mirada era intensa, como si ocultara un secreto demasiado grande para compartir. Pasaban horas hablando en susurros y revisando antiguos libros polvorientos que Clara apenas se atrevía a tocar. Una noche, cuando la luna llena bañaba el pueblo con su luz plateada, Clara se encontró sola en el salón. Vestía un camisón de encaje negro que dejaba al descubierto la línea suave de su espalda, mientras sus pies descalzos rozaban el frío del suelo de madera. Bruto estaba tumbado a sus pies, en calma, pero sus ojos seguían cada movimiento. De repente, un susurro llegó desde la oscuridad, una voz apenas audible que parecía salir de las paredes mismas. Clara se levantó, con el corazón acelerado, y siguió el sonido hasta la biblioteca, donde vio que uno de los libros había caído al suelo abierto en una página marcada con un símbolo extraño. Al acercarse, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La página mostraba una profecía antigua sobre un guardián que protegería a una familia de una sombra que buscaba destruirla. Justo en ese momento, Bruto se levantó y comenzó a gruñir, mirando hacia la ventana donde una figura oscura se desvanecía entre la niebla. Clara supo entonces que el enemigo no había desaparecido y que la batalla apenas comenzaba. Tenía que prepararse, pero también debía descubrir en quién podía confiar. Mientras se giraba para buscar a Javier, una sombra cruzó detrás de ella, y un susurro frío pronunció su nombre. Clara. El misterio se cerraba a su alrededor como una red invisible, y ella entendió que el próximo paso sería el más peligroso de todos. ¿Quién estaba acechándola en la oscuridad? ¿Serían Javier y Bruto verdaderos aliados o parte de un juego mucho más siniestro? Y, sobre todo, ¿qué secreto ocultaba Clara que aún no había descubierto? La historia apenas comenzaba y, en la penumbra, la verdad esperaba paciente para salir a la luz.